Hola, buen día. Yo soy Humberto González, profesor licenciado en lengua guaraní. Hace ya un tiempo que estoy dedicado exclusivamente a la lengua guaraní en las instituciones donde trabajo, son de la enseñanza del guaraní. En una de las primeras preguntas decía cómo empezó, cómo sabe, cómo se inició en la lengua guaraní. En mi casa se hablaba guaraní, yo estaba acostumbrado de oído a sentir la palabra, a saber hasta dónde va una palabra y dónde comienza otra, así que tenía esa familiaridad con la lengua guaraní. Y sí, posteriormente, después de adulto, recién pude estudiar formalmente la gramática, la fonología y la lengua en sí, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿cómo transmite el conocimiento a otras personas? Bueno, en primer lugar, mi función principal era ser referente de la lengua guaraní en el Ministerio de Educación, donde hay una dirección intercultural bilingüe que tiene a su vez incorporado un grupo de especialistas en lengua que conforman la, este, la Comisión de Políticas Lingüísticas del Ministerio de Educación, y vamos ya, incluido Chela, por el sexto o séptimo libro de guaraní para las escuelas que llegan a forma gratuita, que está dotado de lo último en tecnología, que tiene código QR, donde se puede rescatar las voces desde el teléfono. Esto llega en forma gratuita a las escuelas, el impreso, y está disponible para las personas comunes del medio en internet, o sea que se lo puede bajar al celular, a la CPU, a la netbook, a todo lo que No, uno todos los medios actuales, digamos, disponible, sí. tecnológicos. Bien. La siguiente pregunta sería, ¿qué nos aconsejaría a nosotros, formadores, docentes, cómo enseñar la lengua guaraní a los jóvenes, niños? En realidad, el objetivo que pretende el Ministerio de Educación es no de enseñar la lengua, sino utilizar esa lengua que el niño ya sabe, que ya trae desde su hogar, en sentido de rescatar esa valiosa cultura, ¿no?, que representa la lengua, y trabajarlo desde ese punto de vista, o sea, informarnos nosotros de qué se trata la lengua guaraní para poder trabajar esos contenidos y esos valores que ellos traen desde su casa, haciendo hincapié exclusivamente en la cultura, no precisamente ni como objetivo la lengua. Y por último serían, ¿qué apreciación personal tienen ustedes con respecto a esto de la revalorización que está teniendo hoy por hoy el idioma y la cultura guaraní? Nosotros estamos viviendo un tiempo soñado, ¿no es cierto?, que hace mucho tiempo pretendíamos que esto se dé de esta forma. Contar con una ley que avala la presencia de la lengua guaraní como formal, como oficial alternativa en la provincia, es un sueño, y esto nos permite trabajar oficialmente con las instituciones. Las instituciones tienen muy buena predisposición en recibirnos, incluso históricamente tenemos 4 escuelas primarias que tienen profesor de guaraní que están trabajando in situ y lo convierte en escuelas interculturales. En secundarias tenemos actualmente 3, y lo que está muy difundido son en los terciarios, en las tecnicaturas de enfermería, de obstetricia, de agente sanitario, en las carreras de agente de policía también. Entonces tenemos muy asentado la presencia de la lengua guaraní en el terciario. Algunos profesorados, como profesorado de historia y profesorado de educación primaria, también ya lo tienen incorporado. Excelente noticia, entonces. Le invitamos a la señora Chelita si quiere. Yo no puedo, no, él hizo toda una información académica. Lo que yo quiero agregar es que aquí, en este instituto, que se llama Instituto Centro de Estudio de Lengua y Cultura Guaraní en Botá, que es una institución oficial creada por la Municipalidad de Ituzaingó, y que tuvimos un equipo de trabajo de acá, de crear un profesorado de lengua y cultura guaraní, donde se incorporan los conocimientos básicos de todas las áreas del conocimiento con referente a la lengua. La gramática, la conversación, la grafía,
la historia, y en particular en esta región nosotros pertenecemos a las misiones jesuíticas, los 30 pueblos de las misiones jesuíticas, donde nosotros aquí en Ituzaingó estamos dentro del área del que se llama de las estancias menores. Por eso aquí en nuestro lugar tenemos una referencia importante que es la tranquera de Loreto, que lo pasan todos los días y sigue llamándose tranquera de Loreto. Es es una reliquia del vocabulario jesuítico guaraní que nos queda, y tenemos Rincón Santa María, Santa Tecla, tenemos Sangará, tenemos San Juan Poriajú, tenemos Loreto y San Miguel, que ya cambiaron, pero es un área guaraní por excelencia porque aquí estuvieron los pueblos originarios catequizados en el Evangelio cristiano, y entonces aquí todavía nosotros practicamos la religión católica con una base guaraní. Inclusive los santos tienen esa referencia, por eso también trabajamos con el arte guaraní jesuítico con profesionales especializados. En este instituto trabajamos con intelectuales avanzados en el conocimiento, investigadores lugareños, investigadores europeos, investigadores sudamericanos, que nos comunicamos y podemos traer para el pueblo, para la provincia, y en particular trabajar sobre lo que dijo el profesor Humberto, de la lengua como conocimiento ya académico, no solo como una vulgaridad cultural cuando enseñamos académicamente a los futuros profesores de lengua guaraní. Esto no es el interés para que después en la escuela se enseñen de esta manera, sino para que el profesor que va a dictar esas clases pueda recoger de su entorno todo lo guaraní que tiene en forma general. Ituzaingó está lleno de guaraní, Corrientes es prácticamente todo guaraní. Inclusive destacar que desde el 2004 que se hizo la ley, también tenemos ya la Constitución Provincial Bilingüe, trabajado y traducido por especialistas en lengua, que está en nuestra Constitución, debe ser la única Constitución bilingüe de la provincia del país, ¿no es cierto? Una Constitución guaraní-español. Qué dato muy interesante, porque la verdad lo desconocí. Claro, para que conozcan y sepan. Y nuestra Carta Orgánica en Ituzaingó, que fue también reestructurado, permite al intendente y al consejo deliberante crear escuelas o instituciones educativas. Tiene sus artículos 20 y 21 que dice que puede crear instituciones siempre que sean referentes a la cultura regional. Con esos artículos y con todos los pasos que se deben hacer desde la Carta Orgánica, se creó este Instituto Covenbotá con la gestión del doctor Octavio Valdés I, que fue el primer intendente después del 2004, y don Manuel Valdés, que fue el segundo, y en su tercera gestión, en su segunda gestión, creamos el edificio y el lugar lo creó don Octavio Valdés, y el profesorado políticamente lo creó don Manuel Valdés. Y después, ahora en la gestión del doctor Piñón, se gestionó, digamos, culturalmente toda el área guaranítica, los museos, todos los espacios guaraní que hay fueron revalorizados, porque tuve la oportunidad de ser directora de cultura, y no solo que trabajé con la gente que trabaja en la municipalidad, sino con el pueblo, para que el guaraní sea valioso. Y en ese tiempo nos permitieron desde el instituto, las escuelas primarias, hacer las capacitaciones prácticas pedagógicas en la escuela con excelentes resultados. En guaraní, hablar es ñe. Ese simple sonido ñe te dice todo. Lo que vos decís está dentro tuyo. Y cuando lo decís, sabés lo que decís. Eso quiere decir ñe. Excelente. Bueno, la verdad que fue una jornada muy enriquecedora para nosotros. No nos queda más que agradecer su predisposición, su tiempo compartido con nosotros y su sabiduría compartida con nosotros. Desde ya muchas gracias, y vamos a llegar en cualquier momento con consultas, con preguntas, porque es interminable lo que tenemos por aprender e incorporar de la cultura.